buen tiempo hemos tenido. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Tremendo tiempo. Amén, estoy muy contento, amén. Me la estoy pasando muy bien aquí con ustedes. Amén, como si estuviera en mi casa. Estoy en mi casa, amén. Una de las cosas que necesitamos nosotros, o más bien por la que el Señor Jesús vino a la tierra, es para establecer una iglesia, amén, pero no una iglesia nomás religiosa, sino para ser discípulos. Muy temprano en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, encontramos la palabra discípulo, amén. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en este lugar no es solamente formando una iglesia más para ser parte del montón, ¿verdad? Nuestro compañerismo es un compañerismo muy distintivo en el área y en el punto de ser discípulos. Entonces, si no hay discípulos, caemos en un sistema religioso nada más. Un discípulo es un hombre que sigue, amén, que está imitando, que va siguiendo pisadas. Amén. Y nos estamos reproduciendo en todo el mundo, y donde quiera que cada uno de nosotros va, sigue haciendo discípulos. Cuando un hombre de nuestro compañerismo para de hacer discípulos, muchas veces se regresa para atrás por dirección, la iglesia nomás no crece. ¿Por qué? Porque la reproducción está en el discipulado. El discípulo comprende muchas cosas que cristianos que nomás están allí oyendo y tienen una mentalidad de ir a la iglesia, listo, ya cumplí, vámonos para la casa, vámonos a divertir, y luego tal vez viene a la iglesia y listo, ya volví a cumplir, vámonos. Hay una gran diferencia en el discípulo a un tipo de cristiano de esa manera. El discípulo ha entendido, ha comprendido la visión, amén, y la está luchando por llevarla a cabo, amén. Entonces lo que estamos haciendo en este lugar es discípulos, mujeres discípulas, mujeres discípulas, pastor, sí, también las mujeres son discípulas. Dice la palabra de Dios que había una joven, una discípula llamada Tabita, que murió. ¿Cuántos recuerdan la historia si eres lector de la Biblia? Pedro fue, amén, a Jope y oró por ella y Dios le devolvió la vida, amén. Y usa la palabra discípula, amén. Discípula no quiere decir que va a subirse a predicar al púlpito. Discípula no quiere decir que está al nivel del esposo, amén, pero que es una sirviente que también ha captado la visión. Por ejemplo, mi esposa, si ella hubiera dicho que no va a Colombia por miedo o por lo que sea, nunca hubiéramos ido a Colombia. Yo no puedo ir solo. Entonces mi esposa tuvo que haber creído en la visión, tuvo que haberse sometido a cosas en la iglesia que sabía que las mujeres deben de creer y deben de hacer, escritas en la palabra de Dios. Entonces ella es una discípula, amén, que unida a la visión de su esposo, su servidor, nos fuimos a cumplir un ministerio, amén. Entonces todos somos llamados a ser discípulos. Siempre que hablamos de discípulos, muchas veces las mujeres piensan, esto no es para mí, esto es para los hombres. No, es para toda la iglesia. Todos somos llamados a ser discípulos de Cristo Jesús, amén. O nada más los hombres son llamados a seguir las pisadas de Cristo. Si fuera así, tendríamos una bola de mujeres resbaladas. Todos somos llamados a seguir las pisadas de Cristo. Y un seguidor de las pisadas de Cristo no se le puede llamar de otra manera sino discípulo, discípula de Jesús. Entonces yo voy a predicar algo muy crucial para ustedes, porque miro que están creciendo y definitivamente, ¿cuántos quieren seguir creciendo? Amén. Pero queremos crecer sanamente, no desparramadamente. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Entonces queremos crecer sanamente, y si vamos a crecer sanamente, tenemos que ser discípulos. Las marcas del discípulo, yo le he titulado este estudio. Levante su mano, por favor, para darle una escritura y me ayude a leer. Levante la mano, primera de Pedro 2, 21 al 25, hermano. Juan 15, 8. Juan 15, 8, aquí mi hermanita. Mateo 20, versículo 6, hermano.
Mateo 20, versículo 6. Aquí mi hermanita. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. ¿Quién más levanta la mano? Hermano Leo, Mateo 8, 19 y 20. Mateo 8, 19 y 20. Hermana. Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. ¿Quién más levanta la mano, por favor? Hermano, ahí atrás en la puerta, Salmos 1, 1 al 3. Salmos 1, 1 al 3. ¿Aquí alguien levantó la mano? Sí, hermano. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. ¿Alguien más allí? Juan 10, 17 al 18. Hermano, ¿usted levantó la mano? ¿Sí? ¿Usted? Ok. Juan 10, 17 y 18. Vamos a detenernos allí. Las marcas del discípulo. Discípulo significa persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Escuche lo que significa ser discípulos. Que recibe enseñanza. En otras palabras, lo que usted recibe cada vez que viene a la iglesia, hermano, es una enseñanza. Amén. Cada servicio no solamente es un mensaje, una predicación para que usted y yo digamos qué buena estuvo, ¿verdad? No, está bien que digamos qué buena estuvo, pero más que qué buena estuvo es aplicarla a nuestras vidas. Es una enseñanza. Y una enseñanza es algo que se imparte para que se reciba y se ponga en práctica. Entonces cada uno de nosotros somos llamados a abrir el oído y el corazón. Amén. Ser oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. Eso es lo que es un discípulo. Aquí la palabra clave es seguir, seguir. La palabra seguir significa ir una persona después de otra o detrás de otra. Por eso nosotros tenemos pastores. Y por eso nosotros estamos sumisos a pastores, hombres de Dios, mientras estos hombres están siguiendo una dirección sana, tienen fruto de sanidad y de santidad en sus vidas, nosotros podemos tener una plena seguridad de estar imitando la fe de estos hombres. Amén. ¿Por qué? Porque ese es el discipulado. Nuestro pastor Wayman Mitchell empezó a hacer discípulos. Estos discípulos empezaron a ser enviados a otras ciudades que fueron reproduciéndose en más discípulos. Esos discípulos fueron enviados a más lugares que fueron reproduciéndose en más discípulos. De tal manera que ahorita somos más de 2.400 iglesias en todo el mundo. Y algo muy característico o distintivo en este compañerismo es que donde quiera que usted va, hermano, mira el mismo discipulado. Eso es lo tremendo y lo glorioso. Algunos se tuercen y definitivamente regresan para atrás o se van, pero cuando un hombre va en la misma dirección, ya captado el discipulado, usted va a las iglesias y lo mismo. Esta mañana se está dando el mismo estudio a esta misma hora en Ensenada. Lo mismo, se empezó de la misma manera. ¿Es algo monótono? No, es una enseñanza, es un discipulado. Sí, ay, ¿por qué hacen todo igual donde quiera? Uy, no, es que aburrido todo igual. No, uno lo hace aburrido. Si estamos aquí, vamos a aplaudir, hermano. Oh, pero hace la diferencia cuando usted viene con una actitud, buscamos a Dios antes de empezar a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque buscamos la presencia de Dios en nuestros servicios. Eso marca la diferencia. Cualquier otra iglesia religiosa, mi hermano, no tienen un tiempo de oración antes de empezar. Eso es característico de nuestro compañerismo. Es algo que establecemos y es un discipulado que se imparte. Cuando nosotros vamos y abrimos una iglesia o mandamos a una persona, una de las cosas que vemos que estos hombres si entendieron bien el discipulado, inmediatamente abren su iglesia antes de iniciar el servicio, tengan 1, 2, 3, 4 personas y empiezan a orar antes de cada servicio. Se establece la oración por las mañanas, que es muy crucial en nuestra vida como discípulos. Amén. Eso siempre lleva al éxito y a la bendición. Entonces la palabra clave es seguir. Ir una persona después de otra. Primera de Pedro capítulo 2, 21 al 25, por favor. ¿Me puede repetir cuál, pastor? Primera de Pedro 2,
21 al 25. Pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, ni encomendaba la causa al que justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Entonces aquí estamos mirando la vida del Señor Jesucristo, lo que Él hizo, el precio que Él pagó. Amén. Pero el versículo 21 dice estas palabras, dice, para esto fuiste llamados. O sea, ya hay en esas palabras, nos está diciendo el Señor, hay un propósito por el cual tú fuiste traído aquí. Hermano, usted fue traído a este lugar con un propósito. Y ese propósito es que se impregne un discipulado sobre su vida. Porque si usted no es impregnado, si usted no recibe este discipulado y lo hace suyo, usted no va a poder reproducir su vida como discípulo, como hijo o hija de Dios. Entonces lo que encontramos en estas palabras es que hay un motivo por el cual nosotros fuimos llamados a este lugar. Hay un motivo por el cual usted está aquí en este lugar. Dios lo salvó. Y luego sigue adelante, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. En ocasiones, los que tenemos hijos varones, vemos en nuestros hijos que en cierto crecimiento de sus vidas empiezan a hacer cosas como papá. Yo me acuerdo que mi hijo Josué, amén, agarraba mis corbatas, y ahorita Caleb también. Y el otro día Caleb traía una corbatona que le colgaba hasta allá. Y ahí andaba. Y decía, mi niño, estás predicando. Porque mira a papá hacer esto. Amén. Mi hijo Josué, amén, ahorita gracias a Dios está involucrado. Amén, lleva una buena dirección, amén, una buena visión en su vida, en su corazón. ¿Ves? ¿Por qué? Porque están siguiendo pisadas que se les marcó y que se les está exhortando a seguir, porque eso va a bendecir sus vidas. Amén. Así como hay maldiciones generacionales de nuestras familias, hay bendiciones generacionales de los padres sobre los hijos. Entonces, cuando los hijos vienen siguiendo esas pisadas, alcanzan la bendición, son bendecidos. Entonces, cada uno de los discípulos en nuestras congregaciones, cuando siguen las pisadas de su pastor, cuando siguen las pisadas del Señor Jesucristo, reciben la herencia que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos escritas ahí como promesa en su tiempo. Amén. Entonces dice aquí, para que sigáis sus pisadas. Si nosotros vamos a seguir las pisadas de Cristo, necesitamos conocer qué es lo que fue Cristo, qué es lo que hizo Cristo. Amén. Necesitamos, hermano, ser constantes en la obra de Dios y abrir nuestro corazón a cada una de las enseñanzas en cada servicio que venimos y que estamos aquí. El llamado del Señor, amén, es para cada uno de nosotros. Amén. Y Él desea, aparte de que seamos salvos, que seamos buenos seguidores de huellas que Él nos ha dejado marcadas, que nos conviertamos en discípulos, personas que vayamos detrás de las huellas del Señor Jesucristo. Un discípulo es bien conocido, un discípulo se distingue de los demás, mis hermanos. Amén. En las iglesias quisiéramos que todos fueran al mismo nivel, que todos fuéramos adelante, pero usted va a mirar diferentes niveles. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué radica la diferencia de una persona que está al 100 con el fuego prendida a otra que está a la mitad o que está inclusive más abajo? Bueno, es que esta persona decidió abrir su corazón, abrazar la enseñanza y convertirse en un discípulo. Amén. Un discípulo se distingue de los demás, va siguiendo las huellas. Y las huellas no son otra cosa que aquello que caracteriza al que sigue. Son características distintivas o marcas. Vamos a leer aquí
Juan 15:8, por favor. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seis así mis discípulos. En Gálatas 6:17 el apóstol Pablo dice estas palabras, porque dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo Jesús. Entonces esas marcas, hermanos, son características de un discípulo. Y una de esas marcas es el fruto. Un discípulo lleva fruto. Y el fruto no es otra cosa que crecimiento y madurez en su vida. Además del fruto, claro, cuando nosotros vamos y traemos gente, los establecemos, amén, estamos trabajando con él, también es un fruto. Pero en esta ocasión estamos hablando de discípulos. Estamos hablando de un fruto personal, de algo que te distingue de los demás, de algo que te hace diferente a los demás. Entonces nosotros, hermanos, hemos sido llamados a tener fruto y esto glorifica a Dios. Tu vida cambiada, cada decisión que tú tomas. Por ejemplo, ¿sabes qué? No soy tan estable en la iglesia. Hoy tomo la decisión de estar en la iglesia cada servicio. ¿Sabes qué? Mi trabajo me está estorbando. Voy a luchar, voy a conseguir un trabajo para establecerme en la iglesia. Amén. Entendemos escrituras como Hebreos 10:25 que dice que es tan importante congregarnos constantemente. Dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Da a entender la escritura que el hábito o la mala costumbre de congregarte de vez en cuando no te beneficia en nada. No te ayuda para crecer como discípulo. Mensajes oyes y mensajes no. Y muchos de esos que no oyes, amén, tratan con tu vida. Pero porque no estuviste aquí, no fuiste ayudado en esa hora. Por eso muchas veces, cuando no somos constantes en la iglesia, no estamos teniendo un crecimiento como discípulos. Entonces, un discípulo se va a esforzar por adoptar todo lo que oye. Amén. En mi vida cristiana, muchas veces, hermanos, en San Luis me tocó decirle a muchos patrones, en el 57 me tocó decirle a muchos patrones: el día de hoy tengo un compromiso. Mire, disculpe, no puedo quedarme. Los demás días que podía era muy eficiente, era un trabajador que siempre tuve un ejemplo, amén, con mis patrones. Nunca me corrieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era un buen instrumento, cumplía con mi trabajo. Tampoco era un desobligado, un desatendido. Tampoco el trabajo no me importaba una nada. No, hermano, era muy responsable para que precisamente los días que yo necesitaba ir al servicio, al evangelismo, etcétera, las cosas de la iglesia, no tuviera problemas mayores. Y gracias a Dios, Dios siempre me guardó en mis trabajos. Alguna que otra ocasión recuerdo patrones molestarse conmigo y decirme: a usted no le importa el trabajo, uno de ellos lo deja tirado, lo cual era mentira. Simplemente le dije: necesito irme porque tengo un compromiso. Yo abracé esto. Y a veces abrazar el discipulado te va a traer problemas. Amén. Abrazar el discipulado te va a traer problemas con la gente allá afuera. Amén. Pero no son problemas porque tú quieres tener problemas, son problemas que conlleva ser discípulo. Si ser discípulo fuera tan fácil, nuestras iglesias estarían llenas de ellos. Pero no toda la gente que tenemos en nuestras iglesias son discípulos, esa es una realidad. No todos quieren pagar el precio de decirle allá afuera a la gente: ¿sabe qué? Es tiempo de irme a la iglesia. Al papá, a la mamá, a la abuela que nos visitan un domingo en la mañana y hace 2 años que no los mirábamos. Es que no vine porque me quedé con mi abuelito, es que hacía 3 semanas que no lo miraba. Y ya nos robaron el servicio. Ser discípulo conlleva, hay veces, problemas con tu propia familia. No es nada malo, inclusive el ser cortés es una bendición. Mire, papá, mamá, abuelito, lo amo, que no quiere acompañarme a la iglesia esta mañana, voy para allá. ¡Te vas a ir! Pues estoy diciendo que se venga conmigo, vamos, se va a gozar. No, yo qué iglesia ni qué nada, yo vine a verte a ti. Pues si desprecian al Señor, pues lo sentimos mucho, pero yo no. Esas cosas conlleva ser discípulo. Amén.
Yo vine aquí a predicarle porque queremos ser discípulos. Amén. Amén. Queremos ser discípulos y queremos crecer. Si una iglesia va a crecer, los discípulos son necesarios. Son muy necesarios. Porque es el discipulado lo que reproduce y hace crecer un ministerio. No es nomás, aleluya, tú sabes, predicar un buen mensaje y listo. No, hermano, es ser discípulos. Cada uno de nosotros como pastores, escúcheme bien esta mañana, estamos interesados en hacer discípulos. Entendemos que no hay otra cosa más bendecida en una iglesia que tenga muchos discípulos. Entonces, mis hermanos, aquí el llevar fruto está hablando de tu propia vida, de crecer, de tener cambios, amén, que te inclinen más al Señor. Nos habla esto de un crecimiento. Un discípulo nunca va a vivir estancado, siempre está creciendo en la gracia de Dios, su carácter se desarrolla, su madurez va en aumento, su amor por las cosas de Dios va en aumento, vive siempre involucrado en la obra de Dios. Un discípulo, mis hermanos, no puede estar desocupado de las cosas de Dios. Tengo algunas personas, el cambio fue algo difícil ahí en Ensenada. Algunas de estas personas, tú sabes, vinieron conmigo, pude retener algunas de que no hicieran esto, muy poquitas hicieron esto. Vinieron y me dijeron, pastor, dice, me siento un poco cansado, creo que necesito relajarme un poquito ahí con mi familia, darle un poquito de estar sentado con mi esposa en la iglesia, quiero soltar los ministerios. Algunos los pude retener, le dije, hermano, si quieres ser una presa más fácil para el diablo, suéltalos. Pero si quieres ser un miembro activo, un miembro firme, un miembro que está creciendo, tienes que estar involucrado en algún ministerio. Es como dice la palabra de Dios, nos compara a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Qué horrible es tener un brazo que no funciona. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Un pie que no funciona. Amén. La mitad de los dedos que no se muevan, o tener 3 dedos y 2 no. El Dios hizo el cuerpo para que cada miembro funcione. Entonces, no hay tal mentira como quiero un descanso, quiero soltar los ministerios. No podemos crecer como discípulos si no estamos involucrados en las cosas de Dios. Un discípulo no puede estar desocupado y estar creciendo, creer él que está creciendo ella. Tenemos que estar haciendo algo para Dios. El estar desocupado no es parte de estar creciendo como discípulos. Mateo 20:26 en voz alta, por favor. Entre vosotros no será así, sino que si quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 26, a lo mejor te dije 16, a lo mejor ok, 26 hermano, 26. Saliendo cerca de la hora 10:00, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupado? Escuchen lo que dice ahí. Y saliendo cerca de la hora 11:00, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Entonces un discípulo no puede ser una persona que esté desocupada. Aquí hay ministerios. ¿Hay conciertos los sábados? Sí. ¿Okay? Usted es llamado a meterse al drama, a armar un grupo de música. Pastor, nunca he cantado. Nunca de nosotros nunca hemos cantado. Antes de llegar a la iglesia yo nunca había cantado, ni en la puerta del baño adentro. Amén. Yo no había actuado. Pero en la obra de Dios hay necesidades. Y usted tiene que meterse a ministerios porque mira la necesidad, no porque sabe o no sabe. Tiene que decirle a Dios, Señor, ayúdame. Se necesitan en la escuelita dominical. Es que nunca he sido maestra. Nadie hemos sido maestros. Pero hay que pedirle gracia y sabiduría a Dios. Eso es lo milagroso de la iglesia. Que Dios empieza a enseñarnos a hacer cosas que nunca hicimos, hermano. El discipulado es eso, aventarse, seguir las pisadas, ¿sí? Entonces, ujieres, ¿sí? Yo creo que muchos de estos hombres no sabían servir en el mundo.
sabían ser servidos. Ahora los miramos acomodando sillas, barriendo, teniendo dispuesto el templo para los santos. Cuando antes no necesitaba, queríamos, llegábamos a un restaurante y queríamos ser los primeros que nos trajeran los taquitos. Nos gustaba ser servidos. Amén. Pero hemos aprendido, nos hemos involucrado en ministerios. Amén. Entonces un discípulo no puede vivir creciendo como discípulo. Una mujer no puede vivir creciendo como discípula si no está involucrada en las cosas de Dios. Tienes que involucrarte en las cosas de Dios, hermano. Los discípulos siempre, amén, deben de estar en un crecimiento. Involucrarte es parte de tu crecimiento, es parte de tu fruto interno. Vamos a leer Proverbios 14, 18, por favor. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Proverbios 4, 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sí, es que yo te dije 14, ¿verdad? Sí. Ok, disculpa. Ok, es 4, 18, ahí está. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Escuche con atención. Que va en aumento hasta que el día sea perfecto. ¿Cómo es la luz de la aurora? A ver, mire, ponga atención. Vamos a aprender un poquito aquí de la naturaleza. Mas la senda de los justos. ¿Quiénes son los justos? A ver, es que mire, muchas veces nosotros oímos escritura como esta así. Hay que aprender a pensar, hay que aprender a masticar la palabra. Ok, vamos a estudiar esta escritura. Mas la senda de los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Facilito. Nosotros. Los que estamos, pero todos nosotros, no. Los que estamos peleando. Y, dice ahí, los que van por la senda. El camino correcto. Los justos no somos perfectos. No significa perfección. Lo que está hablando aquí son los esforzados, los valientes que se niegan a sí mismos al mundo para seguir a Cristo. ¿Cómo va la vida de los justos? ¿Cómo va cuando transcurre el tiempo? ¿Cómo va? Dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Alguien me puede definir esto? La luz de la aurora y cómo termina en el día. Hermano. Es cuando va saliendo el sol, que se está aclarando el día, hasta que ya está sol en su esplendor y todo se ve claro. Amén. ¿Cuántos de ustedes han empezado a manejar a las 5 de la mañana, está oscuro? Amén. Y vas en un viaje largo y empiezas a mirar, te toca mirar todo eso. Amén. ¿Sí? Es hermoso eso. Precioso la luz de la aurora. Y tú sabes, es como cuando vamos a Nogales, ¿no? Nos vamos de madrugada, vamos manejando, tú sabes, es el camino, y nos toca mirar, tú sabes, ahí ven las sombras y vamos entre montañas y de repente, ¡pum!, sale un pedacito de sol y ¡pum!, nos pega un rayo. ¡Wow! Cosas bonitas en el amanecer, hasta que el día es perfecto. Esto nos habla de un crecimiento paulatino. Usted debe de ir creciendo paulatinamente. La palabra paulatinamente significa que va creciendo poco a poco, pero va creciendo todo el tiempo. Todo el tiempo va creciendo. No puede usted, hermano, estar siendo un discípulo y estar estancado. Cuando usted mira gente ahí sentada, no hace nada, nunca evangeliza, nunca se atreve a invitar a alguien a la iglesia, está viviendo una vida estancada y es religiosa. Porque el estancamiento es religiosismo. Ay, no. ¿Cuántos fueron católicos? Una vuelta al desierto. No cambiaban, hablaban malas palabras. Ya estaban así. Llegaban a la iglesia. ¡Ay, hijo de tal por cual! ¡Ven para acá, orejón! ¡Verás cómo te... ¿Cuánto dicen fuertemente? Nadie es religioso. No hay un cambio, no hay un crecimiento. Un discípulo no es así su vida. Mire, tengo 24 años en el Señor. Después de 4 años de ser discípulo, mi vida no era la misma que cuando empecé.
A los 10 años, mi vida no era la misma que cuando tenía 4 años. Cuando tuve 15 años en el Señor, no era la misma que cuando tenía 10. Ahora que tengo 24, no es la misma que cuando tenía 15 en el Señor, ni 20. Es otra cosa. Ha ido un crecimiento en mi vida. Y usted puede notar eso. Es como cuando los bebés, ¿verdad? Mira, el niño ya gatea. ¿Verdad que sí? Está creciendo. Mira, ya le brotó un diente y el dientón hasta acá. Ah, los niños. Nos damos cuenta que están creciendo. Imagínese, hermano, ¿cuántos tienen bebés aquí? ¿Sí? Imagínese que pasa el tiempo en su bebé. De repente 2 años. Y todavía, tú sabes, es un bebecito. Pasa 5 años. Y todavía se zurra en el pañal, no se logra cambiar, no logra hacer cosas. Tiene 10 años y todavía con la teta en la boca. 15 años y todavía le tiene que hacer usted para que se duerma. ¿Qué pensaría usted de ese bebé? No está bien, ¿verdad? No está bien. ¿Por qué? Porque se espera un crecimiento sano, por eso hay un control natal y un control después del parto en los bebés. Le miden la cabeza a ver si va creciendo bien, pues algunos son cabezones, pero pues dentro de lo que cabe, ¿verdad? Normal. Le miden el cuerpecito, le miden las patitas, lo pesan, su peso está bien, ¿qué edad tiene? Los doctores conjugan el peso con la edad, dicen, no, está dentro de lo normal, muy bien, su niño va sano, va en un buen crecimiento, y los papás, va bien, mi hijo, va bien, va bien, va bien. Pero si el doctor dice, hay un problema en tu hijo, te duele el estómago, palpita tu corazón, bum, 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 no, hijo, no, en el nombre de Cristo, Señor, si somos cristianos, ¿verdad? O si la gente no es cristiana, se preocupa, y también claman a Dios ahí, ¿verdad? Porque no hay, se le está diciendo que el niño no está creciendo bien. Dios espera lo mismo de usted y de mí como cristianos. Dios espera mirar crecimiento, desarrollo, que vayamos madurando. ¿Sí? Que si usted acostumbrado a pelearse con la hermana, y, es que la hermana tal, y pasan los años y sigue, ¿con qué la hermana tal y tal? Usted se está quedando sotaca, enana, o sotaco, chaparro. ¿Sí? Ah, lo que pasa es que el hermano tiene preferencia, el pastor y que acá, y, pues, eso se soporta en un tiempo, pero después de unos años, si este hombre sigue con el mismo rollo, se está quedando abajo, se está estancando, porque tiene que ir en un crecimiento, en una madurez. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? A veces nosotros como pastores tenemos que traer a algunos cerca, porque si los soltamos, el diablo los arrebata. No es que nomás lo queramos esto más que aquello, ¿no? Soltamos más a aquel, porque aquel es maduro, se puede defender mejor, pero este es un débil en la fe, y nosotros tenemos que traer más cuidándolos. Pero muchos discípulos se portan celosos. No, lo que pasa es que es un barbero y que acá en lugar de que mirar que su hermano necesita más de Dios. Entonces debe haber un crecimiento y madurez, hermano, en nuestras vidas como discípulos, un fruto de crecimiento interior. Amén. De Timoteo la gente dice que todos daban buen testimonio de él, había un crecimiento. Una segunda cosa, una segunda marca de un discípulo es que el discípulo está dispuesto a pagar un precio. Amén. El texto principal en el verso 23 dice, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. Créanme que cuando a mí me dijeron que iba a dejar mi iglesia, que amaba mucho y la sigo amando en el 57, muy buena obra, para ir a la nada. Ni siquiera había una iglesia, hermano, en Colombia. Créanme que yo no brinqué de gusto. Yo no quería ir. ¿Por qué? Porque sabía que estaba pesado. Pero
En Mateo 28, 19, el Señor me ordena, no mi pastor, y me dice, id a todas las naciones. En Hechos 1, 8, dice la palabra, iréis hasta lo último de la tierra. Con temor y con todo. Pero el discípulo dice, yo voy. Yo voy. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay veces en la iglesia va a haber necesidades de ciertas cosas que nadie va a querer hacerlas. Si usted quiere ser un discípulo, una mujer discípula de Dios, usted va a decir, yo lo hago. Años atrás, cuando pastoreé por primera vez, yo iba a ser anunciado a la ciudad de Hermosillo, no al 57. Y en esa ocasión 3 íbamos a ser enviados al campo. 3. Uno a Guadalajara, otro allí mismo en San Luis, y yo iba a ser enviado a Hermosillo. Otro, ya había sido anunciado para ir al 57 a una conferencia antes, pero en el tiempo que iba a tomar le pegó una friega a la esposa. Los sentaron, nos regresaron, se resbalaron, se fueron, se quedó la casa rentada, nunca se abrió la iglesia y el pastor nos juntó a los 3 que íbamos a otros lugares y dijo, ahorita hay una necesidad. Tengo el 57, ya está la casa rentada, arreglada, pintada. ¿Quién de ustedes va? Los 3 enmudecimos. No queríamos ir allí. Y dijo el pastor, recuerdo esas palabras, si Dios le habla a alguno de ustedes, necesito la respuesta, pero ya vayan, oren a Dios. Y recuerdo que al siguiente día me fui al trabajo, del trabajo agarré el teléfono, le hablé a mi pastor y le dije, pastor, si hay una necesidad y necesito un hombre, ahorita aquí estoy. Fue un viernes, me acuerdo. Y recuerdo que me dijo, muy bien, haz tus maletas, el lunes se van. ¿Qué? Ya está todo listo ya. Y vamos, hermano. Y allí Dios nos dio un tremendo libre. Porque cuando un discípulo responde, escúchame bien, en la voluntad de Dios a una necesidad latente en el momento, Dios respalda a ese hombre, Dios respalda a esa mujer. Amén. Entonces, mis hermanos, un discípulo está dispuesto a pagar el precio. Mateo 8, 19 y 20, por favor. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. El ser discípulo no tiene nada que ver con lo emocional. Aunque las emociones Dios las puso ahí, nos alegramos, yo estoy contento de estar aquí. Amén, de andar aquí en Mexicali hoy, ¿verdad? Este fin de semana ha sido una gran bendición. Me siento contento, mirar a mi madre me emociona. Son buenas las emociones, pero escúcheme bien, el discípulo no está regido, ni está impulsado nomás por puras emociones. Aquí está el hombre, Señor, aquí estoy. Te voy a seguir a donde quiera que vayas. Ok, ven. ¿Quieres seguirme? Muy bien. ¿Miras esa piedrita que está ahí? Sí, esa es mi almohada. ¿Eh? Esa es mi almohada. Entonces el Señor estaba hablándole o mostrándole de un precio. Hay veces no va a ser cómodo. Cuando uno empezó en el ministerio, uno no empezó yendo a predicar, hospedándolos en hotel y todo eso. No, hermano. No, tuvimos que forjarnos. Tuvimos que experimentar cosas donde Dios iba a probar nuestra humildad. Amén. Y nosotros tuvimos que estar dispuestos a pagar el precio. Entonces, hermano, ser un discípulo conlleva un precio. Simple y sencillamente someterte a un líder en tu drama, en el grupo de música, a tu pastor, conlleva el precio de decirle a tu orgullo, sométete. Porque ¿cuántos de ustedes, a lo mejor algunos de ustedes fueron como yo no tenía nadie quien me diera órdenes ni quería. Amén. A los 12 años yo trabajaba, hermano, ganaba mi buena feria y yo decía, nadie se va a meter conmigo ni con mi madre. Ya había recibido muchos daños en el abandono de nuestro padre. Amén, tantas cosas horribles que había visto a los 13, 14 años. Nadie me va a decir nada en mi vida. Pagaba la renta, pagaba el agua, le compré muebles a mi mamá. A esa corta edad había vivido y mi vida se amargó por eso. Porque no pude jugar, no pude tener mi tiempo en el barrio muchas veces con mis amigos. Yo lo miraba jugar y yo tenía que irme con mi limpiavidrios y mi franela en la bolsa, colgando, a chambear. Así es que crecí con mucho orgullo.
cuando llegué y me salvé, y mi pastor empezó a tratar conmigo. Ahora mi pastor, ¿cuántos lo conocen? Ahorita ya es más mansito, pero antes, Dios mío. Amén. Nos corregía y nos decía las cosas. ¿Quieres servirle a Dios? ¡Tas! Y yo me lloraban los ojos, hermano, hasta de coraje. Pero un día Dios me dijo: te he dado el Padre que nunca tuviste. Sométele. Estos consejos son los que tú necesitas. Tuve que reprender mi orgullo, mi soberbia y pagar el precio. Si ese era un precio para mí, estuve dispuesto. Y Dios ha bendecido mi vida, hermano. Ahorita tengo una buena relación con mi pastor, siempre le he tenido. Pero antes era más rejego, más como que, ¿por qué me dice esto? Lo que pasa es que mi pastor no me quiere y que sí. Pero al paso del tiempo, uno crece. Es lo que le dije en el primer punto. El fruto dentro de uno entiende: esto es por mi bien. Entonces un discípulo debe de estar dispuesto, mi hermano, a pagar un precio. Lucas 14:27, por favor. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Un hombre dijo estas palabras acerca de la vida cristiana: si un hombre recibe a Cristo en su corazón, va a empezar un camino, y a cierta altura del camino se va a encontrar una cruz. Tiene dos opciones: o le saca la vuelta al camino, o carga la cruz y va en pos de Jesús. Sacarle la vuelta al camino y seguir, vas a vivir una vida solamente religiosa. Vas a estar donde se predica la verdad, vas a oír la misma verdad que todos oyen, pero tu vida se va a tornar simplemente religiosa. Pero un hombre o una mujer que toma la cruz de Cristo va a pasar por situaciones, momentos escabrosos en su vida, pero va a estar siendo forjado en un carácter y su vida se va a tornar en madurez. Entonces, hay una cruz para cada uno de nosotros, mis hermanos. Lo que más vemos en esta generación cristiana es hambre de lo material. Es por eso la doctrina de la prosperidad ahorita está teniendo un tremendo éxito. Amén, un evangelio, amén, sin sufrimiento, sin cruz. Amén, un evangelio sin pagar el precio. Amén, inclusive iglesias megas sin predicar del pecado. Prometen que tendrán y tendrán. Dios también promete, pero Él dice: sírveme a mí en primer lugar y lo demás será añadido. Y ese servir en primer lugar es un precio que vas a pagar para ser un discípulo. Aunque la palabra de Dios nos dice, amén, que los fieles tendremos 100 veces más en esta tierra, un discípulo nunca tiene su vista en lo material. Jamás. Yo no vine a predicar aquí para recibir una buena ofrenda de amor. Sin embargo, el Señor nos bendice. Pero suficiente pago he tenido con haber sido salvo del infierno. Amén. Lo demás es añadidura. Pero no estamos aquí, hermano, para cobrar, tener un pago. No fui a Ensenada porque es una iglesia bien suave. No, estaba llena de problemas cuando la agarré. Pero estuve dispuesto a ir a la necesidad. No fui, qué suave, qué iglesia. No, si usted está lo que conlleva tomar una iglesia así, en esas condiciones. Amén. Cada uno de los retos en la vida cristiana es un precio que pagar. Donde si el discípulo no está bien centrado aquí y todo lo mira así, no funcionará. Salmos 1 al 3, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces un discípulo, mi hermano, sí será bendecido, siempre va a ser bendecido. Amén. La gracia y el favor de Dios está sobre la vida de un hombre, de una mujer que sirven al Señor.
No necesariamente un discípulo va a ser siempre un pastor o una esposa de pastor, no. Hay gente en la iglesia que son gente que está sosteniendo la iglesia, están bien bendecidos, buenos trabajos, son dueños de empresas, dueños de trabajos, que están haciendo bendición en la iglesia, nunca van a salir al campo. ¿Por qué? Porque si todos fueran, ¿a quién pastoreamos? Amén. Pero discípulo, discípula, amén, estamos hablando de gente que está involucrada y creciendo, ya sea un día sea enviada o sean quedados aquí para bendición en la iglesia. Finalmente, una marca más de un discípulo es que el discípulo tiene una actitud de servir. Mateo 20:28 en voz alta, por favor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sencillo, la palabra servir significa ser un utensilio. Escuche, así de sencillo. Ser un utensilio, ser útil para un fin. Juan 10:17-18 en voz alta, por favor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué nos dice estas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, que nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, como lo dice también en Filipenses. Y Él se hizo, mis hermanos, siendo un rey, siendo dueño de todo, se hizo un utensilio. Amén. Se hizo, amén, una vasija, amén, de sacrificio. El Señor Jesucristo fue un servidor y es nuestro primer ejemplo para seguir sus pisadas. Si queremos ser sus discípulos, mis hermanos, escúchenme bien, tenemos que tener la actitud de servir. Miren, nosotros, en un principio yo mencioné esto, como muchas veces nos gusta ser servidos. Y uno como pastor puede notar en los discípulos muchas veces eso. Andan como compitiendo, como a ver quién es después del pastor el que manda más, el que esto, el que lo otro. Sucedió en los discípulos de Jesús. Dice que en cierta ocasión discutían quién iba a ser el mayor. Y si pasó a los discípulos de Jesús, ¿usted cree que no pasará en los de nosotros? También va a pasar. Amén. No somos más grandes que el Señor. Y si esas broncas tuvo Jesús con sus discípulos, también nosotros, todos los pastores podemos mirar cómo a veces discípulos quieren, como que acá, hermano, esa silla está mal acomodada, ¿por qué no vas tú y la acomodas? Yo a veces llego a la iglesia y llego mirando, yo he enseñado, y yo creo que su pastor igual, cómo tener la iglesia arreglada. ¿Cuánto dicen fuertemente? Pero a veces nos cansan los sugieres, porque tú sabes, les dice uno, mira hermano, parecen culeros las sillas, y tú sabes, muchas veces les dice, y aunque les grabes un disco, siguen igual. Ah, ya lo iba a hacer, te dicen. Ah, ya lo iba a hacer. A veces llego y yo me pongo a acomodar. Ya les da vergüenza y, ay pastor, disculpe pastor, ya lo iba a hacer. Pero a veces yo no me enojo, no llego, tú sabes, déjenles iluso, no llego. ¿Ya miraron cómo se hace? No, llego y si las compongo yo las pago, ¿no? Llego y me pongo, saco mi metro de mi ojo, derechito, y empiezo a... Por cierto, esta está desnivelada, hermana. Una buena actitud. ¿Por qué? Porque yo soy el principal servidor en la iglesia. Yo no estoy allá para tronar los dedos, ¿sí? Ahora, eso no es excusa para que los discípulos se carguen en el pastor. Yo enseñé una vez, pero si lo hago una segunda vez y una tercera vez, ahora sí me los agarro. Es que no agarran la onda. Que en la iglesia se mira mal con las sillas como culebra. Amén. Pero todos somos llamados a servir. Que hay un papelito, ay, viste el hermano fiel. No, recójalo usted. Es la casa del Señor. Amén. No se me olvidó la ocasión que el pastor José Torres
Dice que tuvo al pastor Wayman Mitchell ahí en San Luis y una vez lo llevó por la mañana a la iglesia a la oración y abrió la iglesia y lo primero que miraron son 3, 4, 5 papeles ahí. Y el pastor Mitchell los empezó a recoger con la mano. Y le dice el pastor, no tienes que hacer eso. Le dice, no me gusta ver la casa de Dios así. Y desde entonces nuestro pastor pone a los sugieres así en la aseo en la noche. Antes, amén. Entonces lo que le estoy diciendo, hermano, es que todos somos llamados a servir. Todos, hermano. Que si hay una necesidad, si tenemos un grupo de mujeres, qué bendición los hermanos, pero a veces no se la acaban. Sobre todo con servicios de mando de 90 personas. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Entonces todos podemos colaborar, podemos un día agarrar un plumerito, sacudir, no sé, algo. Pero todos somos llamados a servir. Eso es ser un discípulo, hermano. Captar la visión, captar el amor de Dios para su obra, el amor de Dios unos para con nosotros. Y eso, mi hermano, va a llevar este ministerio a algo mucho, pero mucho más grande. Denle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Gracias, Señor. Quiero abrir a preguntas. Hemos hablado